Comunidad, sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo una nueva historia totalmente de miedo, de terror, de pánico, de suspenso, una historia de brujería real que amablemente nos ha hecho llegar un personaje ya muy conocido en este canal. Nos ha enviado bastantes historias y experiencias en donde él nos cuenta que él ha sido víctima y ha tenido enfrentamientos en contra de terribles. ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del día de hoy, recordándoles que si pueden hacerme el favor de suscribirse, de compartir, de comentar con todo respeto, y si el contenido les gusta, es de su agrado, de favor regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas terroríficas historias que amablemente ustedes nos hacen llegar. Sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del día de hoy y recuerden que esto es Ecaterror Paranormal. Y esta es la historia. ¿Qué tal? Mira, antes que otra cosa, quiero hacerte mención que dentro de todo lo que te he contado en mis historias, en lo que ha pasado, pues cabe recalcar que un servidor no me dedico al esoterismo, a la magia, a nada de eso. Mi profesión es brindar seguridad, ya que soy una persona entrenada, adiestrada, capacitada en los Estados Unidos de Norteamérica, siendo oriundo de Ecatepec, Estado de México. Esto que te voy a contar no tiene nada que ver con mi profesión, que es brindar seguridad, sino que no entiendo todavía por qué causa, motivo, razón o circunstancia, pero se me da el poder realizar cosas anormales, se podría decir, como la lectura de cartas, el tarot. Tengo conocimientos de realizar trabajos de protección, entre cosas así. De verdad que hasta la fecha y a mis 47 años de edad no entiendo el por qué sé hacer eso. Soy del signo Tauro y soy de un tipo de sangre que igual es muy referente a eso. Pero yo sigo sin entender el por qué lo sé hacer. Simple y sencillamente, durante mi vida he encontrado con personas que tan solo con verlos veo su sufrimiento, veo lo que traen y se me facilita el decirles cuídate de esto, cuídate del otro, te puede pasar aquello. Hay gente que me hace caso, hay gente que no. Y así como a mis trabajadores cuando tenía mi empresa de seguridad privada, que fue del año 2008 al año 2015, siempre a mis trabajadores les ayudaba a solucionar su vida a través de predicciones, de decirles ten cuidado con esto, ten cuidado con el otro, ten cuidado con aquello. Mis trabajadores me hacían mucho caso y de esa forma después me agradecían el que yo los hubiese alertado de ciertas situaciones que solían suceder en su vida cotidiana. Pero no obstante eso, yo continuaba con mi vida. Tuve encuentros terroríficos con personas que me hacían trabajos de magia negra, mismos que yo detectaba y solucionaba de las formas que yo sé hacer, que solamente yo sé solucionar. Pero realmente lo más terrible y lo más cruel ha sido que mi peor enemiga o mi peor enemigo, no sé cómo llamarle, ha sido la que fue mi esposa, ya que desde el año 2019 que yo me casé con ella
y siendo ella unos años menor que yo, en donde yo pues tenía un trabajo donde generaba dinero, bastante dinero, y pues esta persona solamente se fijaba en ello. No sé si en algún momento de la vida llegó a sentir amor, cariño o aprecio por mí, no lo sé, pero después de determinado tiempo empecé a darme cuenta que mi salud se iba deteriorando. Por más de que yo quería saber qué es lo que yo tenía, no podía. Digo, hablando espiritualmente, porque yo mismo me sentía bloqueado, me sentía anulado. Yo mismo quería realizarme una lectura de cartas y no podía. Acto que yo siempre realizaba y podía saber qué era lo que pasaba con mi vida, con mis situaciones y qué era lo que el destino me deparaba. Pero en esa ocasión simple y sencillamente no podía. Clínicamente acudía al médico cada mes, ya que soy una persona portadora de bastantes enfermedades como lo son la diabetes, triglicéridos, colesterol, ácido úrico, agua en los pulmones, etcétera. Y por ello era que cada mes acudía a consulta médica, en donde me mantenían mis niveles en buen estado para que no me sintiera mal. Pero hasta la misma doctora que me atendía me decía, ¿qué le pasa? ¿Se ve usted deteriorado? Yo le respondía que sí, que ya me habían dicho que me veía acabado, deteriorado, como si estuviese enfermo. Pero la doctora me volvía a recalcar que los análisis y mis estudios médicos habían salido perfectos, que médicamente no tenía yo nada que pudiera afectar mi vida, mi salud. Esto provocó a que me diera un poco más de miedo o me pusiera a pensar en qué estaba pasando conmigo. Médicamente me encontraba yo muy bien de salud, obvio, con mis niveles controlados, pero espiritualmente de verdad que me sentía muy mal. Me sentía muy mal y muy deteriorado. Mi cuerpo se iba acabando, deteriorando y cada vez me veía peor. Yo le comentaba a esta persona, la que era mi esposa, que cómo me veía, que qué pasaba. Y ella siempre me decía que me veía bien, que eran mis ideas, que alucinaba yo. Yo creía y así continuaba mi vida. Nuevamente lo vuelvo a repetir, intentaba yo realizarme una lectura de cartas o de tarot, mas sin embargo no podía. Mi mente estaba bloqueada. Quería pensar en algún remedio de los que yo sabía hacer, caseros, para mejorar mi situación, mi vida, y no encontraba nada. No podía hacer nada por mí, por ayudarme. Esto de verdad me dio mucho que pensar porque conforme pasaba el tiempo más me iba deteriorando. Y de hecho viví dos experiencias en las que estuve a punto de perder la vida debido a unos ahogos que me daban al comer. Mismos que gracias a Dios, a mi flaquita divina y a mi familia que estaban viviendo cerca de mí, fueron quienes me apoyaban, porque a lo que refería a mi esposa, su madre o sus hijos, jamás hicieron nada por mí, por salvarme, por ayudarme. Mi familia me decía que pensara bien las cosas, que me diera cuenta del tipo de familia que había yo adquirido, que me había yo casado con una mujer equivocada, porque si hubiese sido por esa mujer, ¿desde cuándo hubiera yo perdido la vida? Y cierto, muy cierto, porque, vuelvo a repetirlo, esa mujer jamás hacía nada por mí, porque yo estuviera bien. De hecho, ella buscaba todo tipo de situaciones que pudieran perjudicar mi vida, mi libertad, y siempre me animaba a realizar cosas que yo no tenía que hacer. Gracias a Dios, hubo muchas ocasiones en las que no le hacía caso y solamente hacía lo que mi intuición me indicaba. Hubo bastantes ataques de índole paranormal que hoy me doy cuenta que quienes realizaban esos ataques en mi contra era ella, mi esposa, su madre, su familia.
que esas personas son originarias de Oaxaca, de descendencia afromexicana, altos conocedores de la magia negra y trabajos oscuros. Yo en realidad no sabía ni qué hacer. Y de verdad que aunque hubo 3 ocasiones que acudí a su pueblo a convivir con su familia, sí me llegué a dar cuenta de algunas situaciones de esa índole, de brujería. Pero yo lo veía normal, yo pensaba que no era nada, que todo estaba bien. Mas sin embargo, podría asegurar que esas personas, toda esa gente, se dedicaba a las ciencias ocultas y hacían trabajos de eliminación de gentes, trabajos fuertes. Y aún así yo seguí viviendo con esa mujer, con esa persona. Me dio un hijo hermoso, que igual mi bebé a los 8 meses de haber nacido sufrió un ataque, ya que su cuerpecito un día de la noche a la mañana amaneció moreteado. Mi hijo amaneció pálido, pero él estaba bien, caminaba, hablaba, y yo no podía explicarme qué le había sucedido a mi hijo. Le preguntaba yo a su madre y ella me decía que todo estaba bien, que no le pasaba nada, que solamente tal vez tenía hambre mi hijo. Y yo, cual imbécil, le creía y dejaba pasar por alto todas esas irregularidades que yo me di cuenta. Pero eso no fue todo, porque un día a escondidas de ella yo mismo me realicé una limpia con un limón, ya que no podía realizar limpia de huevo porque ella se hubiera dado cuenta rápidamente. Cuando yo me realizo la limpia con el limón y que yo me doy cuenta que alguien me estaba haciendo algún trabajo oscuro y que eso me estaba deteriorando, fue cuando decidí realizarme una segunda y una tercera limpia con el limón, hasta que empecé a sentirme un poco mejor. Y solamente así se me abrió la mente y empecé a pensar las cosas y opté por separarme de esa mujer. Decirle que nos diéramos un tiempo, que ella se fuera para Oaxaca, para su pueblo, y que viéramos si a través de la distancia nos hacíamos falta uno al otro, regresáramos a seguir con nuestra vida. Y si no pasaba eso, pues cada quien continuara por su lado, siguiendo su vida. Esto fue lo que enfureció a esta mujer. Se molestó bastante que en cuanto la fui a dejar a la casa de su mamá, a su pueblo, ella se molestó y cuando yo regresé a mi casa en Ecatepec y que le hablé por teléfono para decirle que pensara bien cuánto tiempo se iba a quedar allá, ella muy molesta me dijo que jamás volvería a regresar conmigo, que ella se iba a quedar allá y que quería la pensión del niño. No sé que no tengo por qué contar esto, pero pues yo a ella ciegamente le permití que se llevara todo lo que teníamos de valor, dinero, joyas, alhajas, dólares, todo se llevó ella. Vuelvo a lo mismo porque yo contaba con un buen empleo en donde generaba bastantes recursos económicos para que a ella ni a mi hijo les faltara nada. Todo lo de valor se llevó ella. Ya hasta después que yo volví a empezar mi vida en mi casa, solo, fue cuando me di cuenta, después de realizar una auditoría general de todo lo que tenía. Fue donde me di cuenta que ella se había llevado todo. Pero en fin, al negarle yo esa pensión que ella me solicitó, a la semana de haberla llevado a su pueblo, ella se molestó y yo empecé a decaer nuevamente. Empecé a decaer, me sentía muy mal. Recuerdo que fue después de un viernes. Ese sábado por la mañana empecé a sentirme mal, muy mal física y anímicamente. Me empecé a sentir terrible, pésimo. Y en realidad no podía ver más allá de lo que veían mis ojos. No podía sentir nada, pero yo me miraba al espejo y me miraba muy mal, muy mal. Te comento que antes de todo esto, que yo me había realizado una lectura de cartas, había yo sabido, me había enterado
de que iba a vivir una separación temporal de mi familia por 6 meses. Yo pensé que esa separación temporal era el que yo me había separado de mi esposa, pero no fue así, porque después de que ella se molestó y que me amenazó de que iba a acabar conmigo, a como diera lugar, fueron 4 o 5 días después de eso que ingresaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a mi hogar, buscando narcóticos, buscando sustancias ilegales. Mas, sin embargo, al no encontrar nada, aún así me tomaron en custodia, me llevaron preso. Y como no tenían otra cosa que imputarme, me fabricaron un delito de robo a transeúnte con modificativa agravante por la cantidad de 150 pesos. Yo en realidad no sabía ni qué pensar, pero recordando esa lectura de cartas y que todo esto ya lo había vaticinado, ya lo había predicho, predecido, como se diga, yo ya sabía que iba a suceder todo esto. Y también recuerdo que en esa lectura de cartas me salió que iba a sufrir un terrible ataque paranormal por parte de gente indeseada, que iba a atentar en contra de mi vida, de mi paz, de mi tranquilidad, de mi seguridad, de mi libertad. Y por ello fue de que tomé las cosas tranquilo, como venían, porque yo ya sabía de todo eso que me iba a suceder. Estuve cautivo durante 6 meses dentro de ese reclusorio, de ese penal de Chiconaucla, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Me sentenciaron a 5 años y 8 meses. 6 meses que estuve adentro de ese penal y el resto lo iba a vivir en prisión domiciliaria con un dispositivo de liberación electrónica, mejor conocido como brazalete. Ahí fue donde esa mujer perjudicó mi paz, mi libertad, mi tranquilidad, porque a la fecha yo sigo pagando esa sentencia bajo arresto domiciliario. Pero no obstante eso, de que desde el 2021, que yo salí del penal, en diciembre 24, para ser exacto, en la madrugada, hasta la fecha, he recibido más de 3 ataques paranormales a través de las ciencias ocultas, hechizo, encantamiento, brujería, actos que me han perjudicado horriblemente, horriblemente y me han dejado secuelas, me han atacado horriblemente y han intentado acabar con mi vida. Pero yo, ya más seguro de mí mismo y al haber contactado a personas que manejan las ciencias ocultas en el municipio de Catemaco, en Veracruz, México, y después de haber contactado a una bruja muy poderosa en el estado de Guanajuato, fueron ellas quienes me instruyeron a cómo defenderme, a cómo bloquear esos ataques que me habían realizado a través de la magia negra. Esas personas me ayudaron y me han impulsado a continuar realizando esos trabajos de magia blanca. Obvio, esas personas primero me preguntaron que qué quería yo, si realizar el mal o realizar el bien. Yo a ambas personas, que a quienes yo les llamo maestras, que trabajan las ciencias ocultas, yo les dije que a mí me gustaba hacer el bien, no el mal, que yo era un ser de luz, más no de oscuridad. Y esas personas estuvieron de acuerdo conmigo, ya que ambas personas trabajan igual las ciencias ocultas, pero del lado bueno, del lado blanco. Y han sido ellas quienes me han ayudado a poder salir adelante, en donde siempre me recalcan mi fe y mi devoción, primero que nada en Dios Padre Todopoderoso, siguiéndole en mi santísima muerte. Hoy que estoy sufriendo y padeciendo esto, te comento que me acuerdo de tantas personas que yo llegué a ayudar sin saber el tipo de don que yo tenía o que poseo, y que yo ayudé sin esperar nada a cambio. Tantas personas que yo ayudé, tantas personas que yo aconsejé, tantas personas que salieron adelante por todo lo que yo hacía por ellos. Y es cuando digo que tal vez por todas esas cosas buenas que yo realicé, por todos esos actos de bondad que yo llegué a realizar,
Es por ello que aún sigo de pie y sigo con vida. Te comento que a mis enemigos que me atacaron cruel y vilmente, que vuelvo a repetirlo, fue la que aún es mi esposa, que vive separada de mí, y su familia. Fueron ellos quienes intentaron acabar con mi existencia, con mi vida, con mi paz, con mi tranquilidad, y que acabaron con mi libertad. Pero yo sigo con la esperanza de que esto no es para siempre. Y tal vez si hoy estoy sufriendo, sí, pero sé que mañana me va a ir mucho mejor, porque hasta la fecha, abril del 2025, sigo luchando en contra de esas personas y luchando por sobrevivir con mi condena que estoy purgando, y sigo ayudando a la gente que necesita de mis conocimientos. De verdad, créanme o no, mi nombre y mis datos personales los voy a omitir por cuestiones de seguridad, pero sigo siendo el hijo de la muerte, quien hoy maneja las ciencias ocultas, el esoterismo y la magia blanca, a beneficio y a favor de quien lo solicite. Muchas gracias.